que eso es clave. ¿Cómo se observa el fenómeno Milei frente a los agravios que realiza al mandatario Pedro Sánchez? Milei tiene vínculos con la extrema derecha de Vox y con la alcaldesa madrileña, que es del PP. Y bueno, lo estábamos presentando y ahora lo recibimos, ¿sí? Está con nosotros Antonio Gallego Pérez. Antonio, buen día. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Si podés correrte a la derecha, a tu derecha. Sí. No, a tu derecha, a tu derecha. Un poquito más porque no te vemos. Un poquito más. Bueno. Ahí te me fuiste para el otro lado, pero no. Vamos a tratar de. Quédate ahí. Perdón. Primero te agradecemos la deferencia de darnos la posibilidad de esta charla y estábamos hablando de vos, de todo lo que has hecho, de todo lo que representás, y Cristian Desideri, que fue el nexo, me hizo todo tipo de ponderaciones sobre tu persona. Gran profesional y muy buena gente. Me parece que es una buena síntesis esa, ¿no? ¿Sí? Sí, es cierto. Un gran amigo, nos conocemos hace muchísimos años. Hemos hecho muchas cosas en el foro de reflexión y hemos trabajado con muchas empresas y yo pienso que siempre intentando pues sumar, ¿no? Sumar empresas, sumar, intentar facilitar el mundo del comercio a las empresas. Bueno, los argentinos estábamos viviendo un momento muy particular por un montón de factores que seguramente lo conoces, y la economía de nuestro país está en una situación realmente compleja. Pero tenía algunas consultas para hacerte que las anoté para ser preciso y para aprovecharte básicamente en este tiempo que tenemos como para hablar. Y la pregunta primera que se me ocurre hacerte es cómo impacta en Europa la pulseada comercial entre Estados Unidos y China. ¿Sí? Es decir, bueno, vivimos un momento complicado desde, ya empezó todo a ir un poco mal desde la época del COVID para acá, ¿no? Sí. Que estábamos en un buen momento económico, pero bueno, se torció un poco la cosa y luego pues han ido uniendo el tema de las guerras, tanto la guerra de Ucrania como la guerra del Golfo, que evidentemente han jugado un papel, digamos, muy perjudicial para el tema de las transacciones económicas. Y todo eso además pues unido a las decisiones de Donald Trump, ¿no? Cuando el tema de los aranceles, ¿no? Han sido una serie de connotaciones que han ido sumando una a otra y evidentemente pues han ido a parar a un momento de incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar al comercio, la incertidumbre. Claro. Cuando no hay una seguridad, cuando no tenemos esa seguridad, porque evidentemente... Cuando no hay certeza, ¿no? Digo, el hecho... Claro, ¿sí? Nos levantamos hoy con un precio y dentro de media hora ya el precio que hemos dado ya no es el mismo, porque hay un factor que en toda esta guerra que ha sido fundamental, que es la logística. Claro. La logística para nosotros es fundamental. Hoy en día necesitamos llevar el producto de un lugar a otro y eso pues no deja de encarecerse por el tema de los conflictos, unido a que desde la guerra, como decía anteriormente, desde la época del COVID para acá, cada vez hay menos empresas de tránsito y la mayoría de esas empresas de tránsito y la mayoría de los puertos del mundo, los importantes, ahora mismo están en manos de los chinos. Es decir, el mundo chino manda en la logística y eso nos ha hecho también pues entendernos con ellos, o nos ha obligado a entendernos con ellos, porque no nos queda otra. Claro, pues, aún cuando sea muy difícil no hay otra alternativa, ¿no? Digo, ¿sí? Otra alternativa. Siempre, como hemos hablado en el foro de reflexión, siempre decimos que China es ese socio, digamos, silencioso que está ahí detrás, no se mete en conflicto, no le escuchamos
si está a favor o en contra de un lado o de otro, pero a la chita callando, como dicen en España, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, y se va apoderando un poco de aquellas cosas que evidentemente juegan un papel muy importante en la economía y en la macro y la microeconomía. Ten en cuenta que la mayoría de la deuda contraída en la mayoría de los países iberoamericanos y de todo demás la está comprando China. Es decir, la logística la está comprando China. Los acuerdos bilaterales se los está quedando China. Entonces, todas las zonas francas en estos momentos, zonas fundamentales para el tránsito de mercancías, la mayoría de los almacenes están en manos chinos, por lo cual, pues hoy en día es quien manda en el mercado. Parece que es Estados Unidos, pero no. No, digo, No. esa dicotomía o esa contradicción, nosotros la estamos viviendo a pleno, porque tenemos un anclaje geopolítico con Estados Unidos, por lo menos eso es lo que se expresa, pero, es decir, la importación china es cada vez mayor. Estamos destruyendo, en la Argentina digo, que creo que estamos destruyendo las industrias, el empleo, la caída en el consumo como consecuencia de todo esto, pero sobre todo la caída de empleo, que pasan a ser fenómenos terriblemente difíciles, ¿no? Pero también viene un poco también por la mala política que se está llevando hoy en día con los dirigentes políticos. Ten en cuenta que ahora mismo yo tengo muchas más ventajas que tú para invertir en Argentina. Yo lo tengo más fácil para invertir en Argentina, para comprar hidrógeno en Vaca Loca o en tal, o para poder hacer inversiones, que usted, que es argentino. Tengo muchas más facilidades, pero me pasa en Argentina y me pasa en otras zonas iberoamericanas, con lo cual, es decir, hoy en día se abren muchas facilidades para la inversión desde fuera, pero sin embargo no hay una moneda, no hay un dólar, digamos, fuerte, no claro. hay cambio, con lo cual eso perjudica muchas veces a las propias empresas que quieren vender carne o que quieren los frigoríficos o que quieren exportar el café o que quieren mandar tal y cual. Se encuentran grandes dificultades. Sin embargo, es decir, para las empresas que sí quieren invertir o quieren jugar en estos momentos con factores muy importantes, ten en cuenta que ahora mismo se está hablando mucho del tema de las piedras raras, ¿no? Sí, claro. Es decir, fundamentales. Ustedes tienen mucho, sin embargo, le falta la capacidad, porque el gobierno quizás no lo apoya a la hora de la transformación. Si no transformamos, evidentemente es muy difícil. ¿Por qué? Porque donde adquiere el valor añadido ese producto es en la transformación. Claro. Esas industrias que necesitan finalizar un producto para venderlo mejor, pues tampoco hay una industria que finalice ese producto, con lo cual es un gran problema. Nosotros le decimos valor agregado acá, ¿no? Digo, ¿sí? Entonces, hoy en día jugamos mucho con la innovación. Hoy en día se hablan de dos conceptos fundamentales. Tienes que innovar y tienes que diferenciarte, pero para poder diferenciarse y para poder innovar necesitamos dinero. Necesitamos que, evidentemente, que los gobiernos apuesten por esas dos medidas, porque al fin y al cabo son las que nos van a hacer ser competitivos en los mercados. Si no conseguimos que a nuestro propio mercado se le apueste por una innovación, digamos, a finalización de productos, o que evidentemente los productos que ya tenemos no somos capaces de darle esa imagen para poderlos vender, pues nos costará mucho más que seguramente les cueste a los chinos o les cuesten a otras personas. ¿Cómo es el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, Argentina, que forma parte del Mercosur en particular, ¿sí? El Mercosur es muy bueno, es decir, ha costado muchos años, pero aunque hay algunos detractores, yo creo que hay muchas más ventajas que inconvenientes. Ten en cuenta que... déjame que te cuente algo. Sabes que yo tuve la oportunidad de participar en lo que fue el inicio del Mercosur, porque acompañaba como asesor a uno de los senadores que formaba parte precisamente de la delegación argentina, y yo decía, esto va a ser muy difícil. Era imposible ponerse de acuerdo. ¿Sí? Y era tan necesario, ¿no? Era tan necesario. Ustedes viven en un país que es súper rico, riquísimo en todo.
y sigue siendo. Es decir, Mercosur juega un papel importante no solamente en Argentina, sino en todos los países que lo forman. Ten en cuenta que por primera vez, es decir, quitamos aranceles en vez de poner aranceles. Claro. Luego ustedes o nosotros tendrán la ventaja o el inconveniente, como he dicho, a través de la innovación, a través de la financiación, de cómo vendemos o cómo hacemos que el producto llegue. Pero partimos de algo que es un concepto global. La globalización es que todos los países salen en las mismas condiciones. Y de eso se trata. De eso se trata, es decir, no tener arancel no significa que sea una ventaja o un inconveniente, sino que evidentemente a raíz de eso salimos a vender, evidentemente, con nuestra propia fuerza. Es decir, si ustedes tienen soja y evidentemente yo puedo comprar soja, la voy a comprar, evidentemente, a un arancel, a una bajada, evidentemente, un precio súper rentable. Si yo tengo un producto que ustedes tienen una gran carne, evidentemente, si no la compran todas, porque el mayor cliente que ustedes tienen de su carne es China, que se queda prácticamente con el 80 y el 90% de la carne, pero no solamente de Argentina, sino de Uruguay, de Paraguay y de todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que en Mercosur juega un papel muy importante y lo pondremos en valor cuando empecemos a funcionar. Y nos dejemos de poner pegas y nos dejamos de poner problemas. Siempre hay problemas, siempre hay cosas que gustan más, siempre hay cosas que gustan menos, siempre hay acciones que evidentemente a lo mejor apoyan más a uno o a otro, pero al final en la suma en conjunto, en esa balanza, es súper positivo. Es decir, la Unión Europea se tiene que transformar en el puente que permita el ingreso de esos productos. Sí, ten en cuenta que la Unión Europea en estos momentos quizás esté en su momento más débil. Tuvimos una Unión Europea en la época de Merkel que sí estuvo, digamos, fuerte. En estos momentos hay mucha disputa entre países, es decir, no contamos con dirigentes. El problema es que hoy en día no contamos con dirigentes que tengan un peso fuerte, que sean capaces de defender, digamos, las economías, ¿no? Pero así todo, yo creo que la Unión Europea va a apostar, ya está apostando por Mercosur, es decir, ya para ponerlo en marcha, porque en la suma total de las economías les favorece, a todos nos favorece. Antonio, ¿y cómo juega, la figura de nuestro presidente, de Javier Milei, que ha manifestado todo tipo de agravios hacia el primer mandatario español, Pedro Sánchez? Es decir, ¿qué grado de incidencia tiene eso? ¿Alguno, ninguno? Bueno, con Pedro Sánchez no estamos muy contentos todos, pero ni Donald Trump ha sido también una persona que ha estado muy en contra de Pedro Sánchez, pero al fin y al cabo, por encima de Pedro Sánchez, por encima de Milei, están los países. Es decir, ellos estarán hoy, pero dejarán de estar en un momento determinado. Lo que no tienen quien tiene que tirar del carro en los países son las empresas y son las economías. Y eso es lo que lo que tenemos que intentar que eso, digamos, salga para adelante. Es decir, por encima de Milei, por encima de la Unión Europea y por encima de Pedro Sánchez. Al final, acá me dicen, Antonio es del PSOE. Trabajó profesionalmente como director de Comercio Exterior e Inversiones en la Junta de Extremadura y está desilusionado con la política y con el PSOE en general. No sé si es así, pero me lo afirman como si lo fuera, ¿sí? Totalmente. Primero porque yo, bueno, sí, tengo mi tendencia, evidentemente, de izquierda, pero yo miro por la empresa. A mí me da igual lo que miro por la economía, ¿no? Porque la economía mejore y que evidentemente se hagan bien las cosas, ¿no? Cuando se ponen una serie de medidas o se ponen medidas digamos, como Donald Trump con aranceles o se perjudica en un sector determinado, pues eso pues me molesta. Me molesta porque yo creo que el empresario es el que mueve la economía de un país. Sí. No la mueve el político. Si ustedes tienen una cantidad de productos, de piedras raras, de todo, fenomenal y maravilloso, eso es lo que le va a sacar un poco, digamos, de la deuda que ustedes tienen o del problema económico que ustedes tienen. Pero son los empresarios. Los empresarios son los que mueven la... Pero te quiero hacer esta consulta, ¿no? Digo, los sectores extractivistas, los sectores mineros, los sectores agropecuarios, los que forman parte de la parte núcleo
del centro de nuestro país, ¿sí? Indudablemente son los más beneficiados por la coyuntura y por todas las circunstancias que hoy rodean al comercio exterior y a la posibilidad de exportación. El tema es que se están cerrando industrias permanentemente en la Argentina, se están perdiendo puestos de trabajo, se están perdiendo puestos de trabajos que están dentro del marco de lo que corresponde, y la informalidad cobra cada vez más personas que van a recalar ahí después de haber perdido trabajo. Es decir, te estoy haciendo casi un diagnóstico, una descripción. Por eso digo, la pregunta es, indudablemente tenemos mucho para exportar, pero también tenemos mucho para resolver acá, ¿no? Digo, ojalá que lo podamos hacer. Simplemente quería compartir ese comentario con vos, ¿sí? Sí, pero ten en cuenta que en estos momentos, por ejemplo, ten en cuenta que la balanza comercial de España con Argentina es favorable a ustedes. Es decir, nosotros estamos por debajo, es decir, nosotros importamos más productos que exportamos, sin embargo ustedes exportan más productos que importan. Eso está ahí, los números, las estadísticas están ahí. Es decir, si hubiese una política, digamos, de apoyo a los sectores primarios, fundamentales los sectores primarios, acompañados del sector secundario o el terciario, es decir, y pudiésemos apoyar los productos de primera gama, de segunda gama, de tercera gama, de cuarta gama, incluso de quinta gama, que es lo que demanda el mercado, y a esa industria se le apoyase, Argentina estaría en una situación magnífica. Pero Argentina y cualquier país. Y eso es lo que tienen que hacer los mandatarios, darse cuenta de que la exportación y la importación es la que mueve la economía de un país. Es decir, pero hacia adentro o hacia afuera. Es decir, tenemos que comprar productos y tenemos que vender productos. Todos, digamos, tenemos que ir de la mano pero con facilidad. Es decir, por eso el Mercosur es bueno, porque rompe aranceles. ¿Por qué Donald Trump es malo? Porque pone aranceles. Claro. Es decir, no se puede estar todo el día acojonando a la gente diciendo que te subo el arancel, que te voy a bajar el arancel. No. Es decir, hay que dar libertad. Y luego ya los mercados verán cómo se buscan la vida, es decir, para llevar la mercancía, mejor la mercancía, pero no se puede estar todo el día amenazando porque eso crea inseguridad. Y como te decía anteriormente, la inseguridad es malísima. Es malísima porque no te deja pensar una estrategia. Claro. Es decir, necesitamos todos a la hora de trabajar. Yo cuando me siento con mi gente, tengo que trabajar una estrategia para llegar a China. Ahora estamos preparando una serie de viajes para Hong Kong, para la zona de Guangzhou. Quizás el otro tengo que preparar un viaje que será a finales del mes de septiembre. Si usted antes del mes de septiembre vuelve a fastidiarme los aranceles, vuelve a fastidiarme el mercado, todo lo que yo he preparado... Claro, no sirve. Claro. No sirve para nada. No servirá para nada. Con lo cual, eso es lo peor que puede haber. Necesito estabilidad. Esa estabilidad que me permita preparar estrategias. Luego ya buscaré yo precio, buscaré negociación, buscaré un montón de cosas para intentar vender mi producto. Pero me tiene usted que dar la libertad, o por lo menos me tiene que dar la seguridad de que al menos durante un año o 6 meses, ya no le digo un año, pero por lo menos 6 meses voy a tener una seguridad para poder ofertar. Antonio, vos trabajaste durante más de 20 años al lado de uno de los políticos o de los dirigentes más grandes que tuvo Extremadura, que es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ¿sí? Sí. Contame qué rescatás de todo eso. Seguramente deben ser muchas las cosas, pero algunas, por sobre todas o algunas, las que me quieras mencionar, porque hay tipos que te dejan un legado, ¿no? Sin duda, ¿sí? Sí. Si yo tengo que decir algo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, igual que de otros muchos políticos, era la libertad que te daban para trabajar. Ten en cuenta que yo soy especialista en comercio internacional. Sí. Ya venía de empresas grandes y demás, pero ellos confiaron en mí a la hora de hacer algo que en ese momento no existía en mi tierra, es decir, preparar el comercio internacional, preparar las empresas para que exportasen. Es decir, y tuve toda la facilidad y todas las ventajas que yo podía tener a la hora de poder conseguirlo. Es decir, eso evidentemente para mí es muy importante porque más que ponerme trabas, como se está poniendo ahora, que es lo que se está haciendo ahora, poner trabas, sí, me dieron ventajas. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas? Eso era muy importante. ¿Por qué? Pues porque yo no lo decía por mí, lo decía por las empresas. Yo analizaba las empresas, veía lo que necesitaban, y siempre fue una labor, digamos, de
facilitación. Es decir, Rodríguez Barra era un político y sigue siendo un político que no le importaba ir en contra de sus propios jefes en Madrid, siempre y cuando no perjudicasen a su tierra. Claro. Es decir, si había que en un momento determinado ir en contra de, se iba en contra de, ¿sabes? Primero mi tierra, mis empresas y después el partido. Es decir, entonces eso, por desgracia, hoy en día no tenemos. No, es decir, hoy estaría faltando, ¿no? Digo, eso de privilegiar lo de uno, ¿no? Aquello que tiene que... Pero bueno, es lo que tenemos. Antonio, bueno, te agradezco este ratito de charla, espero que la podamos repetir, a mí me encantaría. Nosotros estamos viviendo un momento complicado, creo que vos lo sabés, ¿sí? En todo sentido. Digo, ¿cómo se ve la Argentina desde ahí? Pues la Argentina se ve siempre se ha visto. Yo tengo mucho cariño a Argentina, la conozco hace muchísimos años, que fui por primera vez. Pero es lo que te decía, es un país sumamente rico, con una gente encantadora, con grandes empresarios, que durante años han ido, digamos, siendo despreciados un poco y haciendo que la economía, digamos, vaya cada vez peor, ¿no? Pero sin embargo tiene un potencial bestial, un potencial muy grande, y eso lo vivimos todos, esas grandes extensiones en muchos esos grandes productores, y lo que les falta es eso, ¿no? Es decir, apostar más por el capital humano y por la industria y por la empresa primaria, y apostar por mejorar las comercializaciones, ¿no? Que al fin y al cabo es quien sube o baja la balanza de un país. Antonio, te mando un abrazo muy grande, te agradezco este ratito de charla, esto seguramente va a tener mucha réplica, así que te mandaré todo lo que tenga a mi alcance como para que vos de alguna manera puedas monitorear cómo ha sido recibida tu palabra aquí y espero que tengamos la posibilidad de seguir hablando, ¿sí? Muy bien, cuando tú quieras, a tu disposición. Un abrazo muy grande. Gracias, abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Antonio Gallego, economista español. ¿Sí? No nos estamos privando de nada, ¿no? De nada, de nada. Es como que lo nuestro no se detiene.